¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Tito Balbuena y el día de hoy van a llevar el curso de literatura conmigo. Así que empecemos. Tema del día de hoy, muchachos, creación de textos dramáticos. Pero antes de empezar a poner las manos a la obra, las manos en acción, vayamos por algunas cuestiones teóricas, vayamos a algunas definiciones. Para empezar, ¿no? ¿Qué es un texto dramático? A ver, pensemos en todos los tipos de textos que hemos visto a lo largo del curso o que conocemos. Las novelas, los poemas, etcétera. ¿Qué es lo que diferencia a los textos dramáticos de todos los demás? Es que este tipo de texto está pensado, está elaborado, no simplemente para ser leído, sino para ser escenificado. ¿Se entiende? O sea, tiene que haber una escenificación, una representación. Y a través de esta escenificación nosotros nos vamos a ir enterando o se va a ir desarrollando la trama, la historia. Pero ojo, la principal característica es que tienen que ser o que se trata de obras o de textos que buscan ser escenificados. Muchachos, tipos de textos dramáticos. Nosotros tenemos la tragedia, la comedia y el drama. ¿Por qué se caracteriza la tragedia? La tragedia se caracteriza porque se representan hechos funestos, hechos trágicos, luctuosos. Los personajes suelen ser personajes elevados, altos, príncipes, nobles, dioses o semidioses, personajes mejores que el común. Mientras que en la comedia se caracteriza por todo lo contrario. Los personajes en las comedias son bajos, son eh, viles, encarnan muchos defectos. Yo suelo plantear la siguiente analogía, muy peruana, dicho sea de paso. La mayoría de ustedes está familiarizado quizás con esta serie Al fondo hay sitio, ¿no? Una serie de inicios del 2010, me parece. En Al fondo hay sitio habían dos familias, una de clase alta y una de clase baja. Ya, se puede plantear esta analogía. En la tragedia, nosotros vamos a ver personajes, vamos a tener personajes de clase alta, de estatus elevado, de condición elevada, de condición superior. Mientras que en la comedia, personajes de estrato bajo, de condición inferior. ¿Sí? El lenguaje que se va a emplear en ambos tipos también es diferente. En la tragedia, el lenguaje va a ser un lenguaje más fino, un lenguaje más culto, un lenguaje nuevamente más elevado. Mientras que en la comedia es un lenguaje más vulgar, más chabacano, un poquito más chusco. Profesor, último, ¿qué es el drama? El drama, muchachos, es una mezcla de ambos, ¿sí? A ver, les explico. Miren, cuando se empieza a teorizar sobre la tragedia, sobre la comedia, toda la teoría clásica surge en Grecia y se entendía que la tragedia, que si vamos a hablar, a ver, en la tragedia nuevamente se tratan temas luctuosos, temas serios, temas solemnes. Si vamos a tratar un tema solemne, un tema serio, no podemos tomarlo a la broma, pues. Entonces todo es seriedad, desde el inicio hasta el fin. Y la comedia es lo contrario, pues no, en la comedia vamos a hablar de temas mundanos, temas cotidianos, entonces ahí sí podemos usar un lenguaje eh, coloquial de estrato bajo. En cambio el drama es una mezcla, muchachos. ¿Por qué? Porque el drama se parece más a la vida misma, pues. Y yo les pregunto, y ustedes me contestan en los comentarios, ¿acaso en la vida de una persona, acaso en el día a día, todo es sufrimiento, todo es llanto? ¿O por el contrario, acaso tú te despiertas y estás feliz de la mañana a la noche? Ojalá fuera así. ¿O estás triste de la mañana a la noche? Lo hacemos, profesor. No. En la vida misma existen, en el día a día, existen momentos de gloria, momentos de felicidad y también existirán momentos de tristeza, momentos luctuosos, ¿no? La pérdida de un ser querido, pero estas pérdidas, estos momentos van acompañados de victorias, de pequeñas victorias. Entonces, muchachos, esto fue la definición de qué es un texto dramático y los principales tipos de textos dramáticos. Y vayamos más allá. Elementos
texto dramático. Tenemos espacialidad, temporalidad, personajes muy importantes. Sin personajes no hay texto dramático, conflictos, igual sumamente importante, tema, trama y las modalidades discursivas. Vayamos a atender una por una. Espacialidad, muchachos. Cuando nosotros nos preguntamos por espacialidad, tenemos que preguntarnos dónde. ¿Dónde va a suceder la obra? Y acá tenemos que hacer una diferenciación. Por un lado, tenemos el espacio escénico y el espacio dramático. ¿Y cuál es la diferencia entre el espacio escénico y el espacio dramático? Seguramente tú en algún momento, cuando estabas en inicial o quizás el año pasado, cuando no había pandemia, hiciste una obra en tu colegio, seguro. Tú, tú te juntaste con tus amigos y dijeron, profesor, nos pone un punto más si es que hacemos la obra. Y el profesor dijo, ya, les pongo un punto más. Entonces salieron ahí a ustedes a participar, concursaron, y de pronto ustedes habían decidido que la obra que querían hacer era Antígona, de Sófocles. Entonces dicen, pero Antígona está ambientada ¿dónde? En Grecia, pues es una obra griega. Y por ahí quizás pusieron un papelógrafo de fondo y ustedes dibujaron ahí en el papelógrafo un palacio. Y ese era su escenario. Ya, muchachos, miren, eso vendría a ser el espacio escénico, que es el escenario, pues. Pero dentro de la historia, y el público ahí, el público, ustedes, todos van a imaginar que en verdad no están en el colegio, pues no están en un escenario en el patio del colegio, ambientado en el patio del colegio, sino que ustedes en ese momento, mientras están actuando, están a las afueras de Tebas, ¿sí? Están en otro lugar. ¿Me dejo entender? Esta es la diferencia entre el espacio escénico y el espacio dramático. Entonces, el espacio escénico será pues el patio de tu colegio, ¿no? Tu escenario en el patio del colegio. Y tu espacio dramático será las afueras de la ciudad de Tebas, ¿no? En el caso que hagas Antígona. En el caso que hagas Edipo será las afueras del palacio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sigamos, muchachos. Temporalidad. Cuando nosotros nos preguntamos por temporalidad, nos preguntamos por cuándo sucede la obra, cuándo pasa. Y acá también tenemos que hacer una distinción entre el tiempo dramático y el tiempo de la ficción. Y tenemos que también a conocer la época. Empecemos por la época, quizás lo más sencillo, lo más fácil. ¿No? Entonces, toda obra está ambientada en un espacio determinado, en un momento determinado. Esta es tu época, ¿no? Puede ser una obra ambientada, como vemos en la primera imagen, ambientada en la época clásica. Me parece que es Julio César con Bruto, me parece que son los dos actores de la primera imagen, ¿no? Alberto Isola y Lucho Cáceres, Alberto Isola haciendo de Julio César y Lucho Cáceres haciendo de Bruto, me parece. En la segunda tenemos Atahualpa, me parece, Atahualpa y Francisco Pizarro, sí. Esta es nuestra época, ¿no? Entonces nos vamos que al siglo XV y al siglo II, pues. O, o quizás por ahí alguien me dice, profesor, y si yo quiero hacer una obra ambientada en el futuro, ya, pues será una época futurista. Muy bien, muchachos. Ahora vayamos a qué es el tiempo dramático y el tiempo de la ficción. Me explico. Tú cuando tú cuando actuabas en tu colegio, ibas, te sentabas, ¿no? Y quizás ahí, antes de organizarse, el profesor había dado una pauta y había dicho, miren, saben que van así a actuar, pero que cada obra no dure más de 15 minutos. Entonces, ya, muy bien, se organizaban, hacían su obra de 15 minutos. Ese vendría a ser tu tiempo dramático, la duración de tu obra. Pero hay un pequeño detalle. Quizás en tu obra, al inicio, aparecían los personajes siendo niños o siendo jóvenes. Y después había una voz en off que decía 10 años después, 20 años después, muchos años después, 1.000 millones de años después, y salían los personajes ya no siendo niños, sino en su etapa adulta. Y quizás en la última escena, al final de la obra,
estos personajes se vuelven a encontrar, pero siendo ancianos. Y en tu obra, en la historia de la obra, en la ficción de la obra, han sucedido o han pasado 50 años, 60 años. Este es tu tiempo de ficción, este es el tiempo de la ficción, que es totalmente diferente al tiempo dramático. El tiempo dramático han pasado 10 minutos, 15 minutos que estás sentado viendo la obra, pero dentro de la historia, dentro de ese mundo, han pasado, qué sé yo, 60 años, 80 años, 70 años, etcétera. Muy bien, vayamos al siguiente concepto. Personaje, muchachos. ¿Qué se entiende por personaje, muchachos? El personaje pueden ser humanos, pueden ser seres sobrenaturales, simbólicos, animales, incluso objetos. Es más, like si es que sabes quiénes son o cómo se llaman estos dos personajes de la primera imagen, los dos personajes de la primera imagen. Dejas tu like ahí abajo, por favor. Entonces, los personajes pueden ser, prácticamente puede ser cualquier cosa, pues. Incluso hasta sentimientos, si han visto esta película intensamente. Y muchachos, los personajes están definidos. Y a ver, antes. Incluso miren, pueden ser gatos, como en la segunda imagen. Solamente quería mencionar eso. Ahora sí, los personajes están definidos por una tarea, ¿no? Por algo que hacen, ¿no? Una labor que tienen que hacer. Y por actos físicos, que vendría a ser cómo lo hacen, cómo llevan a cabo, cómo ejecutan esa tarea. Todo personaje siempre tiene una tarea. Y siempre tiene que llevar a cabo esa tarea y eso vendrían a ser los actos físicos. Y por último, los atributos. Los atributos vendrían a ser las características del personaje, pues, ¿no? Nombre, contextura, edad, descripción física, descripciones psicológicas, etc. Muy bien, muchachos, vayamos al siguiente concepto. Y tenemos el conflicto. Miren, para eso me explico así. Todos nosotros, todos, somos sujetos que deseamos algo, ¿no? Entonces, empieza el día, empieza la mañana, tú te levantas de tu cama y te levantas deseando algo, qué sé yo, deseando el desayuno. Y siempre que hay deseo, hay conflicto. Te levantaste de tu cama, el despertador no sonó y faltan 5 minutos para que empiece tu clase, pero tú tienes hambre. Entonces estás ante un conflicto. Comer, tomar un buen desayuno, tomar mi desayuno tranquilamente o llegar temprano a clase. Conflicto. ¿Sí, muchachos? Ojo, nuevamente, sin personajes y sin conflicto no hay drama. El conflicto, muchachos, es lo más característico de la acción. Y entendamos por eso toda situación de choque, desacuerdo entre dos personajes. Entre dos posturas, entre dos ideas. Y a la lucha que hay entre ellos. Si ustedes se acuerdan, para continuar con esto, si ustedes se acuerdan de Bodas de Sangre, todos los personajes desean algo. Y en la búsqueda de obtener su objeto de deseo, se va a generar el conflicto. El novio deseaba casarse con la novia. La novia deseaba casarse con el novio también, hasta que apareció Leonardo. Y se generó el conflicto. Es un choque entre dos fuerzas, ¿no? Hay conflicto cuando a un sujeto, fuerza en pugna 1, que persigue un cierto objeto, causa un motivo general, se le pone en su empresa otro sujeto, fuerza de pugna 2. Caso o un ejemplo clásico, el de Bodas de Sangre. Sigamos, muchachos. La trama. Profesor, ¿por qué nos pone de imagen una suerte de tejido, una suerte de, me parece que es una bolsa de mercado de esas que usaba mi abuelita? Ah, muy bien, ahora va a quedar claro. ¿Qué se entiende por trama, muchachos? Es una serie de sucesos ordenados de la forma más conveniente por el dramaturgo, por el autor, para conseguir un efecto deseado. El efecto deseado es la acción. ¿O cómo se va a contar? A ver, muchachos,
Por trama entendemos nosotros un conjunto de hilos, un tejido de hilos, ¿ya? Un tejido. Y ahora, imagínate que estos hilos son los hechos que se van a ir entrelazando, que se van a ir mezclando. Las acciones que se van a ir mezclando. Y esto genera tu trama. Último tema es la idea o ideas centrales del texto. Suele sintetizar la intención del autor. Muy bien, muchachos. La última imagen me interesa mucho, me llama mucho la atención, ¿no? Cómo se va tejiendo la trama, ¿no? El argumento, tema. Vayamos ahora a las modalidades discursivas. Tenemos el monólogo y el diálogo. El monólogo, muchachos, serán los parlamentos individuales. Esto parlamento proferido sin estar dirigido a un personaje del que se espera una respuesta, una réplica. Se trata sin duda de una forma de parlamento ligada a las convenciones teatrales. A las personas no acostumbran a hablar en voz alta, sin dirigirse a nadie. Su destinatario es el público. Y por último, el diálogo, ¿no? El diálogo se da cuando existen dos interlocutores, cuando hay una respuesta. Es la forma por excelencia que adopta la palabra en el teatro, ¿no? Es el diálogo. Es decir, la de una conversación ficcional entre dos o más personas dramáticas. El diálogo dramático y la conversación comparten convenciones, reglas de uso, y hacen comprensible el discurso lingüístico en el teatro. Acá hubo un pequeño descuido. La imagen de abajo es Hamlet con su calavera. Vendría a ser un ejemplo de monólogo, pues, ¿no? Y la de acá, la de los hombres discutiendo, vendría a ser un ejemplo de diálogo. Muy bien, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Espero que la clase les haya gustado, les haya entretenido, les haya servido. Y bueno, gracias totales. Muchas gracias por su atención y por dejarme compartir con ustedes estos momentos. Chau, chau.